change his mind. You lived out your vain lives, storing up God's wrath for all eternity. You'll eat your kids. Yeah, you'll eat them. You hateful people. The change is coming. You everyone face a fiery day for your proud sinning. Proud sinners. It's too late to change his mind. You lived out your vain lives, storing up God's wrath for all eternity. Bueno, para las personas que no entienden este video, este es un video que fue hecho por la Iglesia Bautista de Westboro, que es una organización independiente fundada en el 55, encabezada por un pastor que se llama Fred Phelps, en el estado de Kansas. Y esta gente consideran que los homosexuales y todos los excesos morales que tienen los Estados Unidos son los que han hecho un 9/11 y los problemas económicos y los problemas sociales que tenemos en este país. Por eso hemos invitado a una gran mente de la Universidad Internacional de la Florida, el profesor de Derecho José Gabilondo, que le doy la bienvenida por primera vez al programa, esperemos que no sea la última, para que nos explique este tipo de fenómeno. Esta gente tomaron prominencia en las últimas horas o en los últimos días cuando trataron de también meterse en el funeral de la niña baleada en Arizona, la niña Christine Green. Y bueno, nuevamente salen a la luz, pero para aquel que no lo tiene muy claro, vienen de Kansas y consideran que los homosexuales sobre todo son el gran mal de los Estados Unidos. Y tienen una página del internet que se llama God Hates Fags. Y para aquel que no entiende, fags es una palabra muy despectiva para referirse a los homosexuales. Gracias, profesor. Cuénteme. Con mucho gusto. ¿Qué piensa usted de esto? Mira, ahí está, para aquel que le interese. God Hate Facts. Es un placer estar aquí. Ellos empezaron su campaña contra la homosexualidad alrededor de 1990. Y al principio lo que hacían era protestaban en los funerales de personas gays que se habían muerto. Por ejemplo, protestaron en el entierro de Matthew Shepard. Entonces empezaron... ¿Quién es Matthew Shepard para que no lo tiene fresco en la mente? Matthew Shepard era un joven gay que lo mataron en una forma muy salvaje hace muchos años y fue como la cara de víctimas de odio contra la gente gay. Pero ellos empezaron con eso y eso recibió alguna atención, pero no mucha. Y entonces lo que empezaron a hacer a partir de alrededor del 2005 era protestar en los funerales de soldados. Y la lógica de la protesta, y es un poco raro la lógica es que el ejército de alguna forma es una institución pro-gay. Y al ser pro-gay, cuando hay un funeral de un soldado, como ellos piensan que la homosexualidad es la fuente de todos los males, tienen que protestar contra el soldado. Ahora, a partir de noviembre tomaron un nuevo turno, que es, empezar a protestar en los funerales de los niños, pensando que la muerte de los niños es un ejemplo del castigo de Dios por nuestros Al pecados. igual que fue el 9/11. Ellos le achacan las acciones del 9/11 a los excesos morales que tenemos en este país, que no los merecíamos. Es lo que estaba diciendo, que Dios nos los envió como castigo, ¿es correcto? Es cierto, y aunque su forma de manifestarse y su relación con los medios es muy radical, hay que reconocer que muchos de sus pensamientos y de su doctrina lo comparten otros. Por ejemplo, Pat Robertson y Jerry Falwell también en su momento asociaron 9/11 con la presencia de la gente gay en este país, de forma que aunque su expresión es bien rara, mucho de su pensamiento está dentro de la religión tradicional. Ellos se identifican con una rama que se llama el baptismo primitivo y el calvinismo, en una forma muy pura. Pero yo entiendo el instinto de segregarlos y decir, esta no es una iglesia de verdad. Pero yo creo que es mejor entenderlo como un fenómeno religioso, porque en este país tenemos una libertad de cultos. No distinguimos entre buenas religiones y malas religiones. No. O sea, la libertad de culto abarca toda expresión religiosa. Y yo los conozco porque ellos vinieron aquí a debatir durante la época de Enmienda 2, cuando se enmendó la Constitución para prohibir el matrimonio gay. Y
de mi contacto con ellos, ellos parecen totalmente sinceros religiosamente. Y ellos tienen absolutamente... Cuando usted me dice sincero religiosamente, ¿qué me quiere decir? ¿Que siguen los preceptos de la Biblia? Lo viven. Viven y pagan un precio por su entereza religiosidad. ¿Cuál es ese precio, por ejemplo? Dígame uno. Bueno, el precio es que viven al margen de la sociedad y viven con el desprecio de la sociedad. Pero yo veo eso como una expresión de su entereza. Y ellos están dispuestos a pagar un precio por sus pensamientos. Son verticales en ese sentido, son verticales ideológicamente, que lo que dicen, lo viven, es lo que usted me dice. Lo viven. Y por eso también ellos han protestado contra la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia mormona. Claro. Y es un poco raro porque a la forma de ver de Westboro, esas iglesias no han sido lo suficientemente ortodoxa y coherente en su posición contra la homosexualidad. Todo lo que ellos hacen es básicamente legal, porque han intentado demandarla, limitarla, y en casi todos los casos los tribunales han defendido su libertad de expresión. Por la primera enmienda. Vamos entonces a hablar de la segunda, que es el portar armas. Fíjense. La matanza de Tucson, Arizona, ha reabierto el debate sobre las leyes de control de armas. Para el senador republicano por Oklahoma, Tom Coburn, uno de los problemas de las leyes de control de armas es que limitan la posibilidad de defenderse a uno mismo. Las personas que van a cometer crímenes o alguna locura así nunca van a obedecer las leyes de armas. El senador por Nueva York, Charles Schumer, considera necesaria leyes de control de armas para racionales. Existe el derecho de portar armas, está en la Constitución y uno no puede ignorarlo, como tampoco puede ignorarse otros derechos. Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, dice que una discusión racial sobre armas es imprescindible. Tenemos que dejar a un lado la presión de grupos de intereses y ver si un ciudadano, para proteger su casa o ir de cacería, necesita un arma con un cargador de 33 balas. La respuesta es, por supuesto que no. Mientras el debate escala, cientos de personas se agolpaban el fin de semana en una línea para la apertura de la feria de armas en el condado Pima, apenas una semana después de la matanza. Bueno, es siempre el debate que ocurre, que hay que replantearse la segunda enmienda de la Constitución, que es la que le permite a cualquier ciudadano tener un arma en su casa, en su carro. Ahora con Tucson se vuelve a abrir. Pero sabemos que reformar la Constitución de los Estados Unidos es una labor titánica. Solamente han logrado en 250 años hacerlo 24 veces. Ahora, cuénteme, ¿cómo puede entonces uno seguir la Constitución, usted que es profesor de leyes, y a la misma vez evitar que locos como este señor que valió a la congresista se apoderen de un rifle? Bueno, primero, lo que quieren hacer los que defienden limitar las armas no es enmendar la Constitución en general. No. Sencillamente quieren leyes para limitar el tipo de arma que se puede comprar. Pero esas leyes a veces no pasan tampoco, profesor, porque entonces el que no está a favor de limitar la venta de armas o la compra se ampara en la Constitución. ¿No es así? Entonces es como un círculo vicioso. Absolutamente. Y que conste, dudosamente se va a cambiar algo, porque acaba de haber un sondeo después del tiroteo de Tucson, y lo que encontraron es que incluso después de esta matanza, el 60% de las personas que fueron encuestados estaban en contra de limitar los armas. Eso está muy bien, y todo eso es parte del sistema americano. La realidad es que usted me está diciendo que la gran masa no quiere limitar el uso de armas. No, porque la pistola está como dentro del meollo de la cultura nacional de este país. Y explíquele brevemente, antes de finalizar, por qué se permitió la segunda enmienda. Porque los padres fundadores de la nación querían asegurarse que no vinieran tiranías. Y también, no es así, porque si en Cuba hubieran armas, Fidel Castro la tuviera mucho más difícil, dígame. Pero también porque en aquel entonces sí se usaban las milicias privadas, y era importante que hubiera un grupo grande de personas en el público a quien acudir cuando se tenía que formar un ejército en poco tiempo. Tenía más sentido en aquel entonces. ¿Y ahora? En hoy tiene poco sentido. Gracias, profesor. Siempre bienvenido al programa. Gusto en tenerlo por primera vez.